Entre mi compañera y yo le vamos a presentar un vídeo sobre la arquitectura doméstica de Roma en Córdoba. A pesar de tener un conocimiento más que aceptable de la arquitectura monumental de la colonia patricia, no ocurre lo mismo con la arquitectura doméstica, de la que tenemos escasos ejemplos, excavados de forma más o menos completa. La mayoría de estos escasos ejemplos pertenecen a la época altoimperial, siendo el panorama más sobrio de época republicana y bajoimperial. En la etapa republicana, los materiales empleados eran, como se puede ver en esta foto, muy simples, con zócalos, cimentaciones de mampuesto y cantos de río, con alzados de tapial, que en la mayoría de los casos se recubre con una capa de color. Los suelos y techos, como se observan, son igualmente pobres, los primeros con tierra apisonada o grava y los segundos con una capa vegetal. Por este tiempo, la ciudad se abastece de agua a través de pozos. Conforme avanzamos en el siglo I a.C., se irán construyendo casas con materiales más resistentes, empleándose ya las tebulares para los tejados y los pavimentos de opus igninum para el suelo de las habitaciones, que con el tiempo incorporarán sencillos esquemas con teselas muy dispersas, preámbulos de los mosaicos. Y al nivel decorativo, como podemos observar en esta foto, se comenzarán a estucar las paredes con diversos colores, primero con motivos muy sencillos, que irán complicándose paulatinamente. Poco a poco se irán introduciendo las columnas, que se harán en ladrillo y se estucarán posteriormente, y piezas decorativas en terracota, que supondrán señas de distinción dentro de estos ámbitos. Los ejemplos más característicos de esta etapa los tenemos en los niveles previos a la construcción del templo en la calle Claudio Marcelo o Foro Provincial Altoimperial, calle Saravia y San Álvaro. En la etapa altoimperial, esta etapa es la mejor fase, ya que en esta ocasión contamos con restos de algunas casas integradas bajo edificios singulares, generalmente palacios de época medieval o moderna, que testimoniarán las características principales de esta etapa, como en el Palacio Ruso y Palacio Castejón. Las casas suelen distribuirse en torno a un gran patio peristilo, ornado con fuentes y estatuas, y circundando con columnas realizadas, primero en ladrillo, pero que con el tiempo se harán en piedra, de lo que hablaremos posteriormente. Los pavimentos se harán en dos óperas, mosaicos por un lado, de los que existen más de un centenar de ejemplares en la capital, algunos de indudable calidad, como los expuestos en el Gran Salón del Alcázar de los Reyes Cristianos, y expuestos en la Sicilia, con más de una decena de piezas, museo arqueológico. Los estucados serán más complejos, siguiendo el estilo marcado de la URSS, como podemos ver en esta foto. La reutilización posterior de materiales reconstructivos, en muchos casos, nos ha privado de la posibilidad de conocer muchos de estos paneles estucados. Es también muy importante la colección del Manai, como podemos observar aquí, y otras piezas escultóricas en mármol, oscilas, mesas, fuentes, retratos, que conservan en el museo, lo que nos informa de alto nivel decorativo que pudieron alcanzar algunas de estas casas. Es frecuente la existencia de espacios públicos y espacios privados dentro de estos ambientes domésticos. Entre los primeros destacan los triclinas, es decir, grandes salones que actuaban como comedores, calle Belmonte, y entre los segundos, la cubícula, muchos de ellos dormitorios, Paseo La Victoria. Bueno, ahora le vamos a dar paso a mi compañera, que nos explicará la etapa tardoantigua y cómo sería una casa romana. Y ahora os voy a hablar de la etapa tardoantigua. Son dos los rasgos característicos de esta fase. Por un lado, la perduración de las casas de peristilo y por otro, la ocupación de algunos espacios públicos, lo que supone una desmembración del orden que había existido con antelación. Las casas, en este momento, son más modestas en el ámbito urbano que en el campo, donde se reforman en algunos casos y se erigen de nuevo planta en otros, las grandes villaes. La ciudad, desarticulado en buena medida su orden, se transforma, irá cambiando hacia el modelo microurbano de la parroquia.
por lo que suponemos un hábitat más disperso en este momento, con calles abandonadas, y como podemos ver en esta foto, la red de acueductos y cloacas, parcialmente deterioradas, y una circunstancia adversa, que nos acercan a un hábitat más disperso, a una menor presión demográfica urbana. Las casas, muy desconocidas, como en Alto de Santa Ana y calle María Cristina, reutilizan material constructivo de edificios públicos y en pocos casos se localizan mosaicos que evidencian una mayor tosquedad. La escultura se recicla en buena medida, sin que contemos con ejemplos realizados en este momento. Un panorama en definitiva sombrío que anuncia el urbanismo medieval. Y ahora os voy a hacer una pequeña explicación sobre la domus romana. Domus y villa, los dos tipos principales de casa documentados en esta época romana y conocidos en Córdoba, además de los edificios de varios pisos, son los denominados domus, casa urbana, y villa, vivienda rural. Domus es el nombre con el que se conoce a la vivienda urbana en el mundo romano. Su esquema constructivo presenta una importante influencia griega, diferenciándose claramente una parte pública de otra privada, destinada a la vida cotidiana del propietario. En el interior de la casa se ordena en torno a un patio, normalmente a cielo abierto, donde se sitúa el estanque para recoger el agua de lluvia, impluvión, y el altar para los dioses lares. La zona privada se articula también alrededor de un patio columnado o peristilo. Esta idea será, posteriormente, reproducida en la casa tradicional andaluza. En Córdoba se encuentran restos de estas domus, principalmente fuera del recinto amurallado, Plaza de la Corredera, entre Ronda de los Tejares y Avenida de América, y en el Paseo de la Victoria. Una de las mejor conservadas es la situada en el Palacio de los Marqueses del Carpio, entre las calles Cabeza y San Fernando. En las paredes de esta sala se ponen muestras de opus sectiles, pavimento realizado con piezas de mármol de colores, que forman motivos geométricos, que muestran del lujo existente de la domus cordobesa. Además, informa sobre el potencial económico y comercial de la ciudad, pues se realiza con mármoles de diversas procedencias. Las casas, situadas en entorno rural y ligadas a una explotación agropecuaria, reciben el nombre de villae. Las necesidades del aprovechamiento agrario con lo que están relacionados condicionan la edificación. En muchas de ellas encontramos una zona de vivienda junto a los espacios de servicio y de edificación agraria, en lo que puede considerarse traslación al campo de la idea de la domus urbana. La calidad de vida y los gustos refinados de los dueños se apreciarán en la construcción arquitectónica, pero también en jardines, fuentes, mobiliario y decoración, escultura, pintura, mosaico. La crisis de la ciudad, documentada a partir del siglo III, tendrá como consecuencia la aparición de nuevas villaes y sobre todo el desarrollo de muchas de las persistentes que vivirán una importante etapa de esplendor durante el siglo IV. La villa de Fuente Álamo, Pontejení, de la que procede el mosaico nilótico, expuesto en el patio trasero, es un buen ejemplo de villa rural. La construcción de la domus se ordena en torno a un patio principal columnado o peristilo, zona jardinada, que se cuenta en su centro con un estanque con planta de doble ábside. Agua y zonas jardinadas sirven para resaltar el lujo de la villa, fortaleciendo la labor de representación asignada a la parte residencial del conjunto. Este patio porticado da paso al triclinio, estancia principal de la vivienda, en el que se le coloca un stradivarium de forma ultra semicircular y con una fuente en su centro, que debía de servir para disponer los lechos sobre lo que se colocaba la comida. Tras el triclinium encontramos un ninfeo, fuente abierta hacia el interior del edificio, desde la que mediante una tubería de plomo se lleva el agua hasta el estivadium y desde él el estanque situado en el patio. A ambos lados del triclinium hay varios espacios que han sido identificados como cubículos o dormitorios, despachos, bibliotecas, etc. En la zona oeste se encuentra el hipocaustum, sistema de calefacción por vapor. En cuanto a la dependencia de servicios y de uso agrícola, la villa cuenta con un gran aljibe, almacén agrícola y zona de bodega y almacén. Al norte del conjunto se situaría en la zona de necrópolis. Hasta aquí ha llegado la información sobre la arquitectura doméstica. Espero que os haya gustado.